Ese enlace que estoy compartiendo allí en el chat es para la asistencia. Están preguntando en el YouTube si tienen que migrar a Zoom. No hay necesidad. La gente que está en Zoom puede estar, en YouTube puede estar allí, la puede ver. O también puede migrar acá como quieran. Bueno, igual ya hay 50.000 personas, yo creo que podemos empezar. Aquí en Zoom sí, allá hay otras tantas 20, entonces vamos a empezar, ¿sí? ¿No? Sí. Bien, muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando esta tarde noche a la segunda sesión del seminario permanente, seminario interdisciplinario Paulo Freire, que ha organizado el área de educación, desarrollo y comunidad. Muchas gracias por su acompañamiento en la primera sesión y por supuesto, bienvenidos a esta segunda sesión. Esperamos que sea productiva y sea de interés para todos. Hoy la presentación está a cargo del profesor Jorge Rojas Valencia. El profesor lleva vinculado muchos años a la Universidad del Valle, específicamente al área. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional. Tiene una maestría en comunicación y diseño cultural. En su trayectoria académica se mueve en varias líneas centrales: la educación popular y las movilizaciones y acción colectiva, una línea de convivencia y ciudadanías incluyentes, y hace parte también del grupo de investigación de educación popular. Esperamos entonces que sea de mejor provecho y esperamos, por supuesto, su participación activa. El profesor hará una presentación de alrededor de unos 30-35 minutos. Después daremos la palabra a quienes deseen hacer acotaciones, preguntas, planteamientos, cuestionamientos, críticas, muchas críticas al profesor, y esperamos en esa tónica entonces avanzar en nuestro seminario permanente, que hasta ahora ha sido muy satisfactorio. Bien, profesor Jorge, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Vamos a, bueno, la invitación, estamos ahí en la presentación, entonces. Bueno, entonces, la invitación del seminario la acepté en función de que necesitamos poner en común, pues, algunas cosas de las que venimos haciendo, y el desafío estuvo en ponerle un título a una acción reflexiva que vengo desarrollando con los estudiantes a propósito de un curso. Voy a presentarlo. El título es bastante pretencioso porque no podría yo abarcarlo ahora, pero sí acercarme a una acotación de ese horizonte de reflexión, acercándonos sobre todo a lo que Freire le interesa, que es una reflexión y una lectura crítica de su planteamiento, y que siempre lo tuvo por presente. El tema del ser humano en el camino fue cambiando, ahora sería más como un asunto humano, en la medida en que el mismo Paulo Freire pone en cuestión el ser y también lo pone en un nivel del estar, recogiendo el to be del inglés, que no diferencia, pero que también podríamos pensar que el estar del Pablo nos permite una acción sobre el mundo. Eso va en camino. Entonces, pasemos pues a este texto. El texto, cuando yo al final miré, dije yo, eso es un texto en un contexto no filosófico, sino pedagógico. O sea, la reflexión está orientada a entender a Pablo en uno de los cardinales. Ya miraré cómo se trata eso. Y después miré y dije yo, pues en últimas, como esto está en un marco de cursos y de formaciones, es posible que este texto pueda servir
para promocionar, digo yo allí como mercadear, los dos cursos, el curso de Fundamentos Pedagógicos de la Educación Popular 1 y 2, para la promoción 2021 de la licenciatura en Educación Popular, entendiendo, como dijo Javier en la pasada conferencia, que en ese canon de autores Paulo Freire ocupa un lugar central, un lugar muy importante para nosotros, digámoslo, como educadores populares y para la licenciatura en particular. Entonces, atendiendo en la reforma a ese interés, le respondemos a algo que tal vez yo no entiendo por qué no lo habíamos hecho antes, siendo que Paulo Freire fue inspirador, Mario Acevedo fue el que trajo la propuesta de la licenciatura, Mario Acevedo fue íntimo, ya amistad con Paulo Freire, que nunca vino con nosotros, pues ya hablábamos con los compañeros, pero que siempre estuvo muy cerca y siempre ha estado muy cerca también de lo mío, en términos personales, mi actividad como educador popular en la universidad, en el activismo político de las bicicletas o en el activismo también del medio ambiente, me ha tenido en un escenario de educador popular con Paulo Freire muy cerca, recordándolo siempre, y ahora que lo leí con los jóvenes, pues mejor, mucho más. Digámoslo, entonces, esto que voy a presentar, que es, bueno, la idea del ejercicio del seminario, como nos invitó el profesor Javier desde un principio, es a crear un espacio de diálogo de un texto que venimos en camino, haciendo, elaborando, por eso dice el profesor, mucha crítica, así como la recibió de la vez pasada y se fue, digámoslo, con varios interrogantes muy interesantes que él mismo los recoge para su trabajo en algo que va a aparecer después publicado. Entonces, lo primero es como una pequeña reflexión la reflexión en contexto, es decir, esta reflexión tiene un contexto, lo voy a presentar un poco rápidamente. Una segunda es el contexto de las pedagogías de Paulo Freire, porque es importante entenderlo, o sea, es entenderlo en esos contextos muy generales de un ámbito de la cultura propiamente que ya referiré ahora. Un tercer aspecto que voy a tocar es, y a la vez que voy mirando el tema del contexto, voy desarrollando el pedagogo, que es Paulo Freire, porque como él mismo nos lo enseñó y la pedagogía enseña, cuando se habla de la pedagogía, cuando se habla del educar, el sujeto que enseña o el sujeto que es profesor, como nos lo aclara Álvaro Pedrosa, que quiere enseñar, que pretende enseñar, que aspira a enseñar, el sujeto es muy importante en su historia y el mismo Paulo Freire lo reivindica siempre. Él se reivindica en su historia particular y militante con diversas causas, sobre todo las causas de los pobres, como él mismo, la misma filosofía que él sigue plantea. Un tercer aspecto que es los comentaristas de lo humano en Paulo Freire. Pues si yo voy a comentar, y quiero invitar a los jóvenes a comentar, entonces es importante entender que hay otra gente que ha comentado. Entonces, entender qué se ha dicho sobre Paulo Freire en el mismo sentido, por lo menos que esta lectura está presentando, y al final unas acotaciones sobre aspectos que yo considero no fueron o están deficientemente tocados dentro de lo que llevo indagado de los comentaristas, con una intuición que empezó precisamente con el contexto del curso. Entonces, lo primero es que este curso surge en el ámbito de, este texto surge en el ámbito del curso Fundamentos Pedagógicos de la Educación Popular 1, trabajado con la promoción 2018. Y el propósito inicial del curso era motivar la lectura de Paulo Freire. Y motivarla quería decir no solamente mirar los documentos que él desarrolla, sino también la reflexión que nos propone leyéndolo a fondo desde un punto de vista analítico. Y en ese proceso yo fui haciendo esta saga, este documento que estoy presentando ahora, esta presentación que tengo ahora. Entonces, el sentido del texto es motivar la lectura. Y motivar la lectura es invitarla a que esa lectura se haga en profundidad, que se haga con delicadeza y que se haga con la amplitud y la riqueza con que Paulo Freire nos entregó
y siempre estuvo presente intelectualmente en el ámbito público, presentando sus reflexiones de diferentes maneras. Eso es como el primero. El segundo es que para el análisis yo asumí, y no voy aquí a fundamentarlo, la idea de que se habla de pedagogía y se habla a veces de manera muy abstracta, porque yo a veces encuentro que los pedagogos, pues los primeros pedagogos que yo escuché cuando llegué a la universidad hablaban de que la pedagogía era la pedagogía, lo cual no entendía muy bien. Y fui entendiendo también que habían como estos referentes, yo le llamo cardinales, que son como cómo entender el asunto educativo en una reflexión, qué aspectos importantes se deberían de tener en cuenta, o esa es como la idea de esta propuesta. Entonces, lo humano, o sea, hay cuatro conceptos, cuatro cardinales, más que conceptos cardinales de referencia cuando uno piensa en la educación. Cuando uno piensa en la educación, es decir, cuando hace pedagogía, también cuando la reflexión. Cuando se piensa ese ámbito pedagógico que llama Paulo Freire, desde una perspectiva de diseño, de acción. Entonces, hay cuatro conceptos muy claves que hay que desarrollar: el de humano, incluso la pedagogía moderna, la modernidad de la pedagogía o la educación en las modernidades, tienen al humano en un centro de un mandala que estaba circunscrito por un conocimiento de la fe, un conocimiento del otro en la vida, y otros aspectos los aspectos sensibles de ese sujeto en el mundo también, un sujeto político, ¿sí? Pocamente desarrollado tal vez por la escuela, pero también allí está, y Paulo Freire es muy importante en eso, y un sujeto o una persona en contexto, en una situación presente. En eso no solamente Freire, sino los pedagogos y las pedagogas muy ligadas a la modernidad lo resumen. Eso entra en crisis de diversas maneras, ahora vamos a ver con el contexto, pero el humano sigue siendo muy importante. Ahora, es el humano en condición de aprendizaje, y ese es el segundo concepto muy importante para poder entender una propuesta educativa, una propuesta pedagógica. Es cuál es el concepto, cuál es la idea que se tiene allí de aprendizaje, cómo se lleva, cómo se transcurre en ella, cómo aprende el ser humano, qué aprende el ser humano, tanto no, pero sí la circunstancia de ese proceso de aprendizaje. Un tercero son las relaciones que, como vamos a ver, y como yo sospechaba cuando comencé a trabajar con los jóvenes, a Paulo Freire, la gran mayoría de las conversaciones y textos que yo leía sobre Freire eran muy referidas al primer Freire, es decir, al Freire de pedagogía del oprimido, al Freire de educación para la libertad. De pronto se llegaba a cartas a Guinea-Bissau, pero más o menos ese era el ámbito, y pedagogía del oprimido, pues, no sé, de él puede ser el más citado largamente. Entonces, con esa sospecha, y mirando que había una saga donde había muchas más propuestas de él mismo, pudimos abrir ese panorama. Pero las relaciones, claro que sí, son muy importantes en el asunto del aprendizaje y en la visión de los comentaristas y del mismo Freire, porque un punto clave en eso, pues todos lo sabemos, está en su manera de ver la necesidad de un sujeto actuante, consciente y políticamente comprometido, digámoslo de esa manera, con una causa. Ya la causa irá apareciendo en el camino. Y por último, algo que no abordamos con los estudiantes de esta promoción, que tiene que ver con el performance. El performance es como el acto donde nosotros nos ponemos en escena, donde hacemos el acto educativo, donde decimos, juntamos un objeto con otro, o una reflexión con otra, o una situación con otra. Ese acto, ese performance, desde el punto de vista de Diana Taylor, que es creativo, no lo abordamos, pero en Freire es muy importante. No tanto, sí, Freire es muy importante pedagógicamente hablando, pues más adelante en otra perspectiva se podrá comentar eso, pero es muy importante. Incluso la pedagogía, la alfabetización que él propone es una técnica muy exitosa. Se aplicó en Brasil y dio mucho éxito, y él con eso, él levantó mucho vuelo, y cuando lo
lo contrataron, él estaba centrado en Ginebra, cuando lo contratan para ir a Guinea-Bissau, y allí él pone en juego esa visión de alfabetización, y en Colombia y en varias partes del mundo se aplicó eso con mucha eficiencia, con una técnica muy efectiva, no solamente para deletrear, sino para comprender ese proceso. Y vamos a ver cómo eso pues hace parte de ese contexto en el que él está. Y la reflexión entonces de la pedagogía, en este caso, está centrada en Paulo Freire en lo humano, que es una concentración bastante riesgosa, lo confieso, porque tal vez es el ámbito, el tópico más comentado de él, sobre él, acerca de él, ¿sí? Entonces vamos a ver pues después del susto que queda. Lo tercero es que este texto se hace en el contexto de pedagogías. O sea, pedagogía se habla en el título, pero pues en la realidad este texto ha trabajado pedagogía del oprimido, pedagogía de la esperanza, pedagogía de la pregunta, pedagogía de la autonomía. Esos son los que se trabajaron con los jóvenes, esos son los que yo he trabajado aquí. Ya vamos a ver que yo hago énfasis más en pedagogía del oprimido en contraste con pedagogía de la autonomía, pero es porque eso es una interlocución no con Freire, sino con los comentaristas de Freire. Y estoy en proceso de incorporar de aquí a que entregue el documento que será, se supone, en septiembre, octubre, las otras, sobre todo pedagogía de la indignación, que lo estoy mirando ahora apenas y me está abriendo un panorama muy interesante de reflexión a propósito de lo humano, desde otra perspectiva, y volviendo otra vez, volver otra vez a pedagogía, a educación como práctica de la libertad, entendiendo que en el panorama de Freire, ese es un texto de los más explícitamente filosóficos alrededor de la educación, y lo hace muy tempranamente. Ya después las reflexiones filosóficas de él discurren, pero es aquí donde él, y donde los analistas también, que estuve revisando, hacen énfasis en lo filosófico. Incluso es desde donde perciben cuáles son las influencias filosóficas de Paulo Freire. Aparece claramente como un sol Erich Fromm, que todos lo conocemos, pero también aparece Jasper en su visión de persona y de relación con nosotros. Entonces, ese ejercicio reflexivo se está dando sobre ese punto, sobre esos documentos. Otro elemento ya de comentario en el camino, y es que el sentido de cada texto es diferente, por lo menos en lo que yo percibo, o lo que percibimos, incluso en colectivo con los estudiantes del curso de la promoción 2018 en la lectura. Es Pedagogía del oprimido es un texto hecho en el contexto de una nación, es decir, uno encuentra allí el sentido de una educación en un proyecto revolucionario o proyecto de país. Esa es como la interlocución de él en eso. Pedagogía de la esperanza y pedagogía de la pregunta son ejercicios que él intentó hacer y que hizo claramente en conversaciones y en ideas de conversación con el público en general. Lo intentó de muchas maneras, comunicar lo que estaba percibiendo, lo que reflexionaba, la idea que tenía de lo pedagógico. Y pedagogía de la indignación, que no voy a comentar, pero que sí referencio, es dedicado a los padres, la educación de los padres, y él trabaja desde su visión como pedagogo de esos padres que educan y que educan también en la libertad o no. Y pedagogía de la autonomía es escrito para docentes, haciendo diferencia, vuelvo y cito a Álvaro Pedrosa. Álvaro Pedrosa hace una diferencia entre docentes y profesores, entendiendo que la docencia es un ejercicio de la educación y que ser profesor en ocasiones se es docente, pero no siempre. O sea, la docencia está circunscrita a un tiempo, espacio, a una linealidad, a un empezar, a un terminar, a un producto. Esa es la docencia. El profesor, pues somos profesores porque intentamos educar, y eso, como dice Álvaro, no nos lo quita nadie. A pesar de que Estanislao Zuleta lo prohibía y le parecía lo peor del mundo. Sí, intentamos educar. Creemos que es posible, creemos en esto, como decíamos en la crisis del COVID, cuando empezó la crisis del COVID del año pasado,
decíamos en una declaración pública como área, como grupo, decíamos que creemos en esto, que creemos que aquí hay una posibilidad cierta de transformación y la hemos visto y la constatamos con nuestros jóvenes que se educan ellos mismos también en su hacer, pero se colabora en ese proceso institucional de legitimación, pero también de perspectiva profesional. La licenciatura ya tiene un campo de graduados y graduadas que ya tienen una experiencia, que están trabajando en campo, que hacen diferentes actividades en diferentes lugares. Entonces, pues ahí hay una reflexión que estamos haciendo, que estamos acercando con los egresados, pero que podríamos pensar desde otra perspectiva más amplia. Entonces, la pedagogía de la autonomía piensa al docente, le dice al docente, y hace casi un manual, es un manual prácticamente de educación. De pronto, al final diga yo que estoy invitando a leer pedagogía de autonomía, ya que hemos estado insistiendo demasiado en pedagogía del oprimido, que no quiere decir que no se haga y que no hay ideas, como dicen sus comentaristas, en pedagogía del oprimido, que están en pedagogía de la autonomía, tal cual, con otras palabras, tal vez. Entonces, ahí hay cosas que son y otras que evolucionan por interés personal del propio Paulo en su reflexión en relación con los docentes y con su labor en los espacios educativos. Lo último de ese contexto, que ya voy comentando de todos modos, es la interpretación. Bueno, la interpretación se hace teniendo como base la pedagogía de la autonomía y mirando a sus comentaristas, pero obviamente habiendo leído lo anterior, pero más sobre ese contraste, porque es allí donde yo noto que hay una posibilidad de trabajo, de avance en entender a un Paulo Freire que ha sido muy repetido y que en ocasiones se llueve sobre lo mojado y que en llover sobre lo mojado y en la repetición no se recrea su lectura. No hay una lectura creativa y recreativa de lo que él plantea, entonces casi que quedamos en lugares comunes sin ni siquiera reflexionar esos lugares comunes, que ahora vamos a mirar dónde están y que podemos mirar, pues, abordarlos cuando nos estamos abordando esta reflexión. Entonces, ese es, digámoslo, el contexto, y el contexto del texto, ¿no?, de esta reflexión. Pasemos entonces a el segundo punto que yo estoy planteando, que es el contexto cultural, que son como cuatro láminas, digámoslo así, de 4 referentes muy importantes de contexto, que son lo primero es la Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos de Francia, de 1789. El profesor Javier Duque me ha insistido en que hay una declaración anterior, que es la de Virginia, que es la de 1776, que prácticamente está vaciado este documento de derechos humanos de Francia, está allá, en Virginia, en la Declaración de Virginia, antes de la Declaración de la Constitución. Yo quiero resaltar de este contexto es que aquí es donde entiende uno a Freire hablando del hombre. Él siempre habla del hombre. Al principio, pues, en las primeras pedagogías, es siempre el hombre, y en varias, se pregunta todavía, en la esperanza algo ya, pero ya en autonomía ya sí dice hombres y mujeres. Ya él cambia y es sensible a eso que él en un momento él mismo critica públicamente, y él mismo se dice, nada, en el decir hombres hay una posición política, hay una manera de verlo y no era la mía y no es, así que él la amplía, pero él desde el principio trae esa tradición de la modernidad y se inspira, sin decirlo o sin diciéndolo, en este enunciado, en el enunciado de los derechos humanos, que hoy por hoy en un país como el nuestro puede tener, bueno, aquí hay una ironía, aquí en la foto también, porque son los derechos del hombre y lo está levantando Eleanor Roosevelt, que está queriendo decir también, a lo mejor, que es un derecho universal. Ya después vamos a mirar que estamos mirando que no lo es. Pues bueno, eso ya es otra cuestión, pero no está en Paulo. Paulo Freire siempre habla del hombre, hombre, en las primeras pedagogías, y en las últimas ya está hablando del ser humano, y a veces se suelta lo del hombre, pero en realidad ya está enunciándolo de otra manera. Y bueno,
si uno va a mirar la Declaración de los Derechos del Hombre del hombre y del ciudadano, que eso también es muy importante en Paulo Freire, ¿no? Porque se tematiza a Pablo diciendo que Pablo habla del hombre, del ser humano, pero es poco lo que he visto, por lo menos si alguien lo tiene más amplio me ayuda, le agradeceré mucho, sobre la visión de la persona y la comunidad, y la importancia de esa ligación y la fuerza de esa ligación. Quien lo haya hecho, pues me servirá de referencia para ir ampliando este comentario que invita a leer a Freire en toda la riqueza de su extensión. Pero inicialmente, esos derechos del hombre y del ciudadano son los que van a inspirar la misma filosofía y pedagogía del Freire, porque a diferencia, y ahora lo voy a enfatizar, de cualquier pedagogía anterior, siendo el pedagogo y los otros también muy con una reflexión, digamos, importante, en el mundo del cristianismo todos, Steiner, Montessori, Pestalozzi, o sea, todos los pedagogos abogan en la filosofía, abogan, o sea, beben, se embeben de la filosofía, se embeben de las ciencias sociales, se embeben de la antropología, de alguna manera, o lo que hay disponible de antropología, y sobre materias del espíritu, como la psicología o la teología. Todas las cuestiones del espíritu allí están jugándoselas. Freire no es ajeno a eso, ¿no? Entonces, el material social y político de él es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y en el fondo él desarrolla una visión marxista que él nunca ocultó, pero que siempre que declaró, antes de Marx antes de yo leer a Marx, yo ya tenía una visión, una sensibilidad en ese sentido. Entonces, tiene que ver con esto, con la libertad del sujeto, con la libertad y la autonomía, porque de aquí sale el concepto de libertad, de aquí sale el concepto de autonomía, de los derechos, es como en este ámbito general en el que Freire plantea una pedagogía que no va, como todas las anteriores, hacia incorporarse a la sociedad, sino que aquí esta pedagogía está diciendo es que cómo se va a incorporar a una sociedad en conflicto. Y ahora vamos a ver cómo eso se lo da en el informe Faure, va a respaldar esa visión. ¿Cómo hace la educación para llevar al sujeto a la unidad con la sociedad si esa sociedad no tiene unidad? Eso es Faure, eso es el informe de Faure. Ahora me adelanto un poco, pero en Freire es necesario transformar esa sociedad para poder incorporar ese sujeto a la sociedad. Entonces, siempre en Freire es la libertad, pero es una libertad para incorporarse. Esa tensión tampoco está muy tematizada. Él la pone, pero cuando lo conversan a él, se habla más de las relaciones y de la importancia, pero no esa tensión. Al final lo voy a ampliar un poco. Eso está aquí, pues por supuesto está en Erich Fromm que lo plantea. Aquí está ya el artículo completo, los 4 primeros, siendo 17, 18, 19 los derechos. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Ya ahí hay 2 elementos de Paulo Freire muy sensibles. La persona, el individuo, el ciudadano y la comunidad como factor clave. O sea, solo pueden fundarse en la utilidad común. Eso es una primera. Una segunda es la asociación y la conservación de los derechos naturales. Siempre, y Freire lo vamos a ver ahora con los comentaristas y con el comentario que hago, siempre está buscando esa naturaleza del ser humano. La está buscando como buen moderno. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Qué es lo que nos hace ser humanos? Si hay una naturaleza intrínseca. Esa búsqueda está ahí y está también en sus comentaristas. Entonces, es importante eso. Bueno, el otro elemento que también está en Freire es religioso, Freire es cristiano, Freire hasta el último de sus días estuvo cada 8 días yendo a misa, como lo dice su viuda, la viuda de Paulo Freire lo dice, él hasta el último día estuvo en misa, pero Freire nunca, solamente una vez, y ahí vamos a mirar con los comentaristas, nombra un tema religioso, de resto él sale para otra dinámica, él está en esta. El origen de la soberanía reside esencialmente en la nación, es decir,
como dijo en estos días un trino del Hijo de Santos, solo la soberanía, la soberanía recae en el pueblo. No hay poder superior al del pueblo, o sea, no hay Dios. Es un rompimiento con esa visión de Dios como hegemónico de la vida de los hombres y de los seres humanos. Y esa secularización que está allí también está en Freire, aunque Freire tenga la confianza y la fe final, al fondo, de que es la reconciliación con Dios la que nos va a dar la paz. Eso lo dice tempranamente en Educación para Práctica de la Libertad, la educación como práctica de la libertad. Y no lo vi después reproducir, no lo vi después decir, o lo que hemos visto, he leído, pero no he mirado que vuelva a decir esa palabra, el creador y la conciliación. Entonces, sigo en el comentario en relación con el contexto, hablando de esta secularización en la cual Pablo está. Me acabo de caer en cuenta de algo, y es que no hemos... sí están grabando, gracias. Bueno, la libertad consiste... Entonces, la última es Paulo Freire, pero en un contexto más general. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás. Eso es una visión de ese texto. Así el ejercicio de los derechos naturales, otra vez, no tienen más límites que los que aseguran los demás miembros de la sociedad. Ya después Durkheim va a darle un cuerpo, el Malinowski va a hablar de eso también, esa unidad funcional de la sociedad para poder ser y para poder realizar al ser humano en esa sociedad. Pero aquí, en los derechos humanos, está la necesidad de regularse, de una regulación colectiva. Eso puede ser Durkheim, pero también es Paulo Freire cuando dice, y cuando nos va a hablar del diálogo y de todo lo que nos va a hablar en ese sentido. Entonces, este es un primer contexto muy importante para entender la visión de Paulo Freire de humano. Un segundo referente es nosotros, la gente, los derechos colectivos. Sí, los derechos humanos de Francia declaran los derechos individuales, la Constitución norteamericana declara los derechos colectivos, con todas las deficiencias, con todos los factores. Nosotros, la gente, realmente, pues todos sabemos que nosotros, la gente, we the people, eran blancos, eran hombres, eran intelectuales, eran delegados a partir de la representación de una votación y de una definición democrática como principio de acción y de colectividad, los que hacían el enunciado. De ese enunciado, en Paulo Freire uno encuentra esa vindicación de lo comunitario o de la comunidad. Dije ahora, y lo vuelvo a repetir, si bien siempre veo la mayoría de los comentarios de Paulo alrededor del otro, y el otro, y se habla del otro, y reconocer al otro, y dialogar con el otro y yo, si no dialogamos, pues no somos, esa relación humana con el otro es el similar a uno. Eso es un referente de Paulo Freire y de esas reflexiones. El otro ahí no es el animal, el otro no es Dios, el otro no es la piedra, no, el otro es ni la montaña, ni el río, el otro es otro ser humano, que es lógico en el universo de lo cristiano, donde lo que se hegemoniza en términos del imaginario de la producción del otro es la relación con otra persona o la vida en sociedad, como lo dice Joseph Campbell. Las sociedades ganaderas, de las cuales el cristianismo hace parte, se fundamentan en las relaciones entre sujetos similares, o sea, son relaciones de lo social. Las otras, las agrícolas, por ejemplo, pueden referenciarse a una montaña, en un río, en un sol, y puede ser la unidad. No, en el caso cristiano, en el caso del desierto, en el caso del cristianismo, en el caso que estamos tratando, lo que va a unir es el otro como ser humano. Y Freire hasta el final va a estar en esa historia, diferenciándonos, por ejemplo, del animal, en función de la naturaleza que somos, que no somos naturaleza, que somos más, ahora lo vamos a ver. Entonces, esta constitución que reivindica lo colectivo y que pone lo colectivo por encima de todo, el ser humano individual tiene derechos, pero no por encima. Eso lo está diciendo allá la Constitución de los Derechos Humanos de Francia,
pero la Constitución norteamericana lo pone a punto. Y tal vez, y aquí ya no es un comentario mío, sino una interrogación, hay que tener en cuenta que ese we the people de la Constitución norteamericana también incluía, por la manera de ellos ocupar el territorio, el núcleo familiar, que allí no hay esclavos, la mujer sostiene la bandera, pero quienes gobiernan son ellos, pero sí había cierto nivel, y posiblemente, ya no voy a entrar en detalles porque no lo he hecho, pero es una intuición allí general, es que no solamente el referente de esa Constitución humana, esa Constitución norteamericana, tiene que ver también con esa visión del puritanismo, que muy bien se estudia para ver los orígenes de esta democracia. Entonces, eso está allí, pero de Freire, aquí, reivindicar lo comunitario, lo común. Entonces, de estas dos, hay una cosa que no se puede olvidar y que sus comentaristas, por lo menos hasta donde lo tenemos sobre lo humano, no lo ponen como un ontológico, lo ponen como un ontológico en la comunicación con el otro. Pero es que el otro no está individual, y en eso Freire fue muy claro, el otro no es uno solo, no, el otro es comunidad también, porque la comunidad tiene una voz, y luego en la tensión que va a haber entre libertad y autoridad lo va a hacer mucho más explícito, pero por ahora esas dos constituciones, la de los derechos humanos y la de la Constitución norteamericana, le permiten a uno decir, aquí hay una tematización en la que un humano no puede estar solo ni se hace solo. A pesar de Freire y a pesar de sus comentaristas, lo que han encontrado los estudios etológicos es que esa relación persona-comunidad es de los seres sociales y de los animales sociales. Así que habrá que avanzar un poco más para entender la singularidad. La otra referencia es la cristiana propiamente, y es el Concilio Vaticano II. Ese es otro referente también de Paulo Freire, que es la apertura de una institucionalidad al mundo. Y en eso participa él, como esa necesidad de educar al ser humano que ya no encuentra sitio natural, sino que necesita ser apoyado porque la sociedad va en una dinámica en la que lo requiere. En ese sentido, y en el compromiso social, Medellín, como se llama el documento, Medellín 1968, que es el del Consejo Episcopal Latinoamericano, que definió esa acción por opción por los pobres. En esa visión también está Paulo Freire, que pues no está comentado ni dicho tal vez, pero sí es la compasión, que es entender la opción cristiana por los pobres. Esta opción es muy radical en ese sentido y la desarrolla, pues Paulo Freire es hijo de esa filosofía, de esa acción. Y el otro es, el último de los contextos en esta escala, es los informes y diferentes maneras de entender la educación a nivel mundial que aparecen desde conferencias muy tempranas, posteriores a la Primera Guerra Mundial, y que tienen su expresión muy clara para mí, evidente, en este informe de Faure, en el que ese informe dice muchas cosas, pero unas cosas que dice y que coinciden con Freire es: no podemos educar la educación se ha hecho para que la gente se integre a la sociedad. Esa es la educación se ha hecho para que se integre a la sociedad. Resulta que hoy esa sociedad está desintegrada, esa sociedad no tiene una unidad, esa sociedad requiere de una unidad, por lo tanto hay una crisis de la educación, porque ya no está claramente establecido para dónde va la educación, sino que tiene que discutirse públicamente. Paulo Freire lo va a dejar claro como pedagogo, es decir, cualquier humanización pasa por el reconocimiento de ese sujeto en derechos, por el reconocimiento de su libertad, etcétera, 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 que ahora lo vamos a detallar. Entonces, esta primera es muy importante y es complementaria, porque Paulo Freire lo plantea como pedagogía. No es incorporarse a una sociedad, sino transformar esa sociedad para poder incorporarse en algo que sí redunde en el ser más, que lo repite en muchas ocasiones. Y la otra, que es
una reflexión en ese tono también, pero que está cercana en 1996, que es Delors. Aquí entre estas dos conferencias está John Tien, todas preocupadas por ese tema de educarnos todos. John Tien lo deja claro, educación para todos, educación básica, la necesaria para que todos tengamos. Paulo Freire se mueve en esa línea siempre de intencionalidad formativa y moderna. Y aquí están pues estos elementos que también están recogidos por él, de alguna manera en su pedagogía. Entremos a los comentaristas para ir acotando. Yo no tengo noción del tiempo aquí. ¿Cómo vamos, Javier? Pues pucha, para lo que voy a decir, que es precisamente esto. Primer comentario, la idea del hombre, un hombre como ser de relaciones. Esa ha sido una constante, entender al ser humano como un ser de relaciones. Sus comentaristas están en ese orden. Esta lectura que hace Luisa Álvarez en el 2003, lee a la educación de Paulo Freire como educación como práctica para la libertad, pedagogía del oprimido y la concientización en el medio rural. Esos tres documentos, ella los lee en el concepto de relaciones. Ella dice, las relaciones son lo central para entender a Paulo Freire. Uno no puede entender a Paulo Freire sin entender el tema de relaciones, estamos de acuerdo. O sea, el ser humano en relaciones, desde ahí se aboca al diálogo, desde ahí se aboca a la autonomía, desde ahí se aboca a varias situaciones. Ella recuerda que esta lectura de este texto está fundamentalmente en educación como práctica para la libertad. De allí tematiza, uno, humanización, deshumanización. O sea que hay un ser humano que puede que no esté humanizado, puede que esté deshumanizado, y ahí viene la máquina, y que necesita reivindicar esa humanidad. Es esta contradicción o la tensión histórica entre naturaleza y cultura. Hay una naturaleza, pero el hombre es cultura, el ser humano es cultura. Entonces, esas dos relaciones son muy fuertes. Paulo Freire les habla en términos de humanización y deshumanización. Y eso lo reivindica también Luisa Álvarez. El segundo es un ser humano en cultura, es un ser humano humanizado o no, tiene que luchar por ella, es la trascendencia. Es un ser histórico, es un ser que trasciende, no es un animal como cualquiera, vuelve otra vez a la sección en comparación con lo animal, para trascender. ¿Cuál es la trascendencia? Ahí es una pregunta que hay que resolver en los objetivos de la educación, pero la trascendencia, si bien al principio lo dice, que es con el creador, aquí en hombres, el hombre como relación en la práctica como para la libertad, la trascendencia está en la libertad. Esa es la trascendencia. Y la libertad es la trascendencia que ahora vamos a ver pues cómo se da allí. Lo tercero es el diálogo. Todos lo sabemos, el diálogo es constitución de relaciones con los otros. Hay un reconocimiento allí del otro como una naturaleza similar a la mía y por lo tanto no puedo imponerle. Esto es una conversación que llega a un acuerdo, que llega a un compromiso. No solamente es conversación. Un cuarto, que es, bueno, como el ámbito básico es de las relaciones sociales, el concepto rector aquí es libertad. En lo espiritual únicamente hay una puntualidad hecha en esta frase que la repito aquí, ser inacabado que es y cuya plenitud se halla en la unión con su creador, no más. Eso es en lo espiritual. Y en lo relacional y en el sujeto, pues siguiendo la teoría de sistemas claramente que él hace, de la cual él habita, asume que el ser humano es un sistema abierto. Ella no lo nombra así, es un ser abierto, es un sistema abierto. Y un sistema abierto, pues cuando uno consulta teoría de sistemas, entenderá que hay algo que entra, hay algo que sale, y en esa dinámica es que se existe. Eso claramente lo desarrolla Maturana y Varela en Autopoiesis, reflexionando sobre la autonomía. Un segundo comentarista también, en la misma, se mantiene la concepción del ser humano de Paulo Freire, también asume el tema de las relaciones sin analizar las relaciones. O sea, tengo relación con el otro, sí, y en esa relación tengo que respetarlo también, pero no lo que sucede en la tensión de esa relación, no con el otro, como cual, sino el otro que es una autoridad,
¿El otro qué es? ¿Es un estudiante? ¿El otro qué es? Y me dice, ¿qué es el otro? Pues hay una reflexión. Esto no se hace aquí. Por ejemplo, bueno, capta que hay una sensibilidad en las relaciones, igual que la anterior. Es fundamental partir de la idea de que eso es una cita de Freire en el texto que se lee, que es pedagogía del oprimido, básicamente. Es fundamental partir de la idea de que el hombre es un ser de relaciones y no solo de contactos, no solo está en el mundo, sino con el mundo. Ahora ampliaré ese tema. La conciencia es un asunto clave. Modernamente, Paulo Freire habla de si no hay una conciencia del sí en relación con el otro, no lo hay. Hay una tarea que hay que hacer allí. El ser más, ese también es algo que está en el enunciado de Freire, pero el ser más en principio es abstracto. Ser más, ser más, ser más. Por el otro lado, ser libre, ser autónomo, ser más, ser más. Hay un momento en pedagogía de la autonomía que dice ser más nosotros mismos, que es una idea también de Erich Fromm en El miedo a la libertad. La libertad no consiste en ser libres como tales de algo, sino en crear una potencia tal que me permita plenamente ser en el mundo. Esa idea también está en Paulo Freire como una idea del ser humano. Y por último, penúltimo, conocer, que es siempre un proceso, supone una situación dialógica. Ese también es Freire. Nosotros no podemos conocer sin el otro. Vuelve otra vez al mismo tema. Señala a Freire como un comunitarista y no como un individualista. Yo no podría decir eso mismo. Yo creo que Freire es con los estudiantes que estudiamos ahora, lo miramos, lo veíamos, él se mantiene muy en la tensión entre persona y comunidad. Persona y comunidad, autoridad y autonomía. Siempre autoridad y libertad, por ejemplo. Siempre pone esas tensiones, ahora las vamos viendo, no para un lado ni para el otro. No puede haber comunidad sin individuo, no puede haber persona sin comunidad, no puede haber comunidad sin persona. Esa es una solidaridad que hay allí. Y el último de los comentaristas, que es Oscar Armando Hernández, que hace una antropología de la educación en América Latina, también él hace una lectura de la pedagogía del oprimido y la naturaleza de la política de la educación. Desde esos dos textos, que son los que más cita, plantea lo que Freire va a plantear en pedagogía de la autonomía. El hombre es un educador, el hombre como educador y ser educable. Eso lo plantea también Freire. Vuelvo a decir y vuelvo a hacer alteridad, los estudios etológicos han mostrado que el tema del aprendizaje no es un tema exclusivamente humano, es un tema de lo animal y que se extiende en la naturaleza, pero que aquí pues tiene esa condición. Y el ser educable igual. El hombre frente a la situación límite es el Jasper y no hace más comentarios, yo tampoco, porque no lo amplié. En realidad, lo que dice el comentarista es, Freire dice, un ser humano no se libera al otro, el oprimido puede liberar al opresor, liberándose como oprimido. Eso es lo que está diciendo allí. No entiendo muy bien, pero la situación límite es donde no puedo, necesito ser, me libero en ese ser al dejar de ser eso que me está sometiendo. Entonces, como el enunciado. Lo tercero, el hombre como apertura, que ese es también en relación con lo anterior, el ser humano es un ser abierto, que se permea, que se deja permear y que se transforma en ese permear. Y lo mismo, es un ser de relaciones, es un ser de contactos, vuelve sobre. Por último, el hombre como un artista y su propia libertad es la autonomía llevada a la acción, llevada a la que el sujeto porta. La libertad no viene de afuera, la libertad viene desde adentro como una búsqueda y en asociación con otros claramente planteados desde Freire. Y el ser histórico, que ya lo habíamos visto como antes, bueno. Aquí viene mi comentario, primer comentario ya por fuera de los comentaristas. La idea es que estudiar la libertad en Freire no tiene sentido si no se pone al lado de la autoridad. O sea, Freire en sus citas es muy claro, en pedagogía de autonomía es contundente, ¿sí? Libertad sin autoridad, libertinaje, autoridad sin libertad es autoritarismo. Y se mantiene ahí, en cómo en el espacio pedagógico, porque es el espacio que él está consultando, que él está reflexionando,
la autoridad está en relación con esa posibilidad de libertad. En algún momento él habla de que la autoridad está en el maestro, pero en realidad, en el fondo de su planteamiento y en el desarrollo de su planteamiento, la autoridad está en el acuerdo. Y la regencia del acuerdo es la que lleva a la autoridad. La regencia del acuerdo, que es el diálogo. Pero la autoridad también está impuesta en una necesidad del proceso, no de una persona, pero por eso todo está mediado por un diálogo y una discusión. Porque esa libertad y esa autoridad no están dadas, están en disputa todo el tiempo, en el espacio de lo educativo. Entonces, no es un ser humano abocado a una relación en abstracto, sino a una relación en concreto. Tu deseo de libertad y la necesidad de someterte a una autoridad para poder ser libre. Soy un ser, dice, dice en algún momento he reivindicado siempre el ser dependiente y ser condicionado, y en ese condicionamiento buscar mi libertad. Y esa libertad él la pone muy claramente en algún momento en la cultura, en la creatividad que puede tener la cultura. Y en la sociedad no hace sino pedir, por favor, que haya un soporte creado, un soporte real y un mundo real que le permita al otro ser, estar, llegar, crecer, ser más, como él dice. Lo mejor sería que experimentáramos la confrontación realmente tensa, que la autoridad por un lado y la libertad por otro midiéndose, se evaluaran y fueran aprendiendo a ser o a estar siendo ellas mismas, en la producción de situaciones dialógicas. Para hacer esto es indispensable que ambas, autoridad y libertad, se vayan convirtiendo cada vez en el ideal del respeto común, única manera de legitimarse. Como estoy diciendo, la autoridad aquí no está en un sujeto, está en la relación. Hay que recordar que eso para el estilo de pensamiento de Freire es fundamental. Un segundo es ampliación. Ampliación de algo que siempre ha venido diciendo y es el inacabamiento del ser humano, lo inacabado. Entonces, en lo inacabado está un primer elemento que es el soporte biológico, que nos iguala a toda la creación y en el que todos tenemos las necesidades de respirar, comer, dormir, saludar, todo eso, pero que no define al ser humano únicamente. Entonces, es lo que él dice, es lo que crea esa relación, esa potencia de relación afectiva. Entonces, eso es ese inacabamiento del ser humano. Es la vida en ese soporte, la vida en ese soporte y la actividad en ese soporte del ser humano a lo largo de toda la evolución, porque ya en el último Freire de la autonomía es una reflexión del ser humano ya no histórico de ahora, sino evolutivo. O sea, cómo la cultura se produjo a través de miles de años de intervención del ser humano en el mundo y cómo de ese mundo sale el diálogo y cómo nos convertimos en seres éticos, que va a ser también muy importante en él. Lo tercero es la existencia, que en nuestra humanidad no es solamente una existencia de ese soporte biológico, sino que tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la espiritualización del mundo, ¿sí? Con ese recrear esa imagen del mundo, el dominio de la vida y el trabajar en embellecerla como una acción. Y por último, hombres y mujeres como sujetos éticos. Cuando a Freire se le pregunta por la interioridad del sujeto, siempre contesta que ese es un ámbito de cada uno en la libertad de la elección y que la ética es la única que podría decirle a usted, acudir a usted para que usted se comporte en el mundo. Eso lo va a plantear claramente en esa frase. Solo los seres que se volvieron éticos pueden romper con la ética. O sea, la libertad, el otro lado de la libertad es la autoridad, pero el otro lado de la libertad es la ética. Es la ética de cada uno, eligiendo el mundo y eligiendo cómo participa en él. Esta es la frase de él reafirmando eso y entendiendo que la ética del capital es una ética diferente a lo que él llama una ética universal, muy moderna, ¿no? La ética universal del ser humano, frente a una ética del mercado que no tiene y que no le aporta a ese humano esa posibilidad de ser más y que, como siempre, en él le coarta esa potencia que tenemos para llegar a ser más en nuestra vida. Y ese más, insisto, no es más progresivo,
progresivo moderno, más, sino más en el orden de lo completo, el de ser completos. Esa es una idea de Jung, pero que también está en Freire. En Freire de alguna manera es ser, y en Erich Fromm, ser completos, o sea, completarnos como seres humanos en la potencia que tenemos. Ese es como esa reflexión de lo ético que siempre está ligado a lo espiritual y que siempre respeto en el otro. Y la rebeldía, que no está ya tematizada en los comentaristas sobre el ser humano, pero que la rebeldía hace parte de, que lo reivindica él y que lo pone en un orden de imperativo en la condición de llegar a ser humanos, en las condiciones actuales. Y esa lámina ya se lee sola. Gracias. Hay unos comentarios en el YouTube. Sí, ¿ya me escuchan? Sí. Ah, bueno, sí, vamos a proceder ahora a una ronda, no de los comentarios que se han planteado aquí, porque pues sería muy difícil dar cuenta de ellos, sino de las personas que van a hacer preguntas o intervenciones orales. Me aparece aquí en el orden Luis Antonio González. Les solicitamos intervenciones breves, preguntas o acotaciones breves para poder incluir el mayor número posible, ¿de acuerdo? Luis Antonio. Sí, muchas gracias. No prendo la cámara porque no me han dado la activación de la cámara, entonces me disculpa, Jorge. Tranquilo. Bueno, Jorge, aquí lo vamos a activar. Gracias, hombre. Muchas gracias por tus reflexiones. Nos has generado un espacio de gestiones reflexivas muy importantes. Yo tengo 4 preguntas, pero voy a hacer una, pero si hay tiempo, pues más adelante me das pues, el espacio para otra. O sea, muy interesante porque es un tema que nos permite ponernos de frente a las condiciones actuales. Y la intención de poder nosotros, desde nuestro papel como educadores, darle esa cercanía al conocimiento de lo que es lo humano. Y por eso he estado muy atento, muy contento por tu conferencia. Entonces, quería preguntarte a ti, pero desde tu pensamiento, ya no Freire, sino de nuestra experiencia como educadores en la Universidad del Valle y en otras universidades. ¿Cuáles habrían de ser? ¿Sí me escuchas? Sí. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, me salió allí un star. Espérate, yo cierro esto aquí. Muy bien. Entonces, la idea es la siguiente. Durante tu conferencia, pues estaba pensando sobre cómo definir desde nuestras prácticas como acto humano, porque por sí el acto humano es educativo, Allí, en esa, digamos, en ese confrontamiento que hacemos sobre la educación, allí la adultez del conocimiento es el que nos permite, pues, fortalecer nuestra educación. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles habrían de ser las cualidades promisorias, y diría también abiertas, para poder fundar, para poder caracterizar y para poder sostener una nociología humana? Gracias. Vamos contestando, vamos recibiendo. Javier, ¿cómo hacemos? Sí, ve contestando también breve para que podamos tener una ronda. Ya. Sí, la idea de la presentación de Freire allí en términos de eso que llamas, Luis, promociones, cualidades promisorias, están dadas por ese círculo de características que yo
no sé, aquí en la imagen les puedo dar, pues, hay una serie de características que los críticos y el mismo Freire hablan, ¿no? Entonces es un ser libre, es un ser consciente, es un ser autónomo, ¿sí? Es un ser que tiene esperanza o tiene futuro, es un ser educable como los animales son educables también digo, pero también hay una aspiración del ser más, es un ser histórico, es un ser de comunidad, es un ser que comunica, es un ser emotivo. Yo creo que en Freire no hay un modelo, el modelo que yo por lo menos veo en Freire como humano es la necesidad de humanizarnos en el acto de relacionarnos con los demás, en la solidaridad de lo educativo y de lo formativo, en la posibilidad de que la educación le brinde a todos eso que John tiene, eso que todos estamos diciendo como posibilidad del humano. Yo diría eso, que es lo que me aproxima. No sé si son promisorias, pero en Freire son muy claras. Y esta última lámina que se está compartiendo allí todavía es en ese sentido, ¿sí? O sea, la verdadera ayuda entre humanos no es lo que cada uno hace, sino lo que entre todos hacemos. Eso yo podría decir de lo que me preguntas por ahora. Sí, o sea, ¿por qué hago la pregunta, no? Por situarnos en la visión nociológica, porque nosotros les hablamos a los estudiantes de paz, pero no hacemos educación para la alteridad, por ejemplo. Entonces, por eso mi pregunta, mis inquietudes, y para terminar y redondear las otras preguntas que tenía, Jorge, ¿cuál sería tu pensamiento sobre fundar una praxis humana de la educación que integre tu ethos, por ejemplo, o que cada estudiante pueda integrar su ethos de frente a la línea histórica de la prosecución de la hominización en este momento? Paso. No, pero ¿cómo así? Si lo has dicho. Bueno, bien. Pero mira, pero es por culpa tuya que te estoy preguntando. No, es que Luis, yo lo que estoy viendo, yo no estoy aquí planteando un modelo educativo, ni la reflexión mía apunta a dar respuestas prácticas, sino que lo que yo entendí, y lo que entendí desde el principio cuando lo propuse, es cómo con los jóvenes entendemos la complejidad de lo que Paulo Freire habla del humano. Y si nos abocamos a esa complejidad, ya el acto mismo, el performance del proceso, ya será otra cosa. Yo, por ejemplo, digo que en la licenciatura estamos haciendo un proceso que tiene que ser muy sensible en ese sentido, o lo es, o lo busca hacer, pero más allá yo no encontraría y quisiera que evolucionáramos en eso. Muchas gracias, Luis. Sí, no, Jorge, bueno, hay dos, Jorge, perdón. No podemos convertirlo en intercambio. Gracias. Hay una pregunta antes de darle la palabra a Wilmer. Hay dos recomendaciones de Julián González, el profesor Julián González hace dos referencias con los respectivos links que me parecen importantes para que por favor las tengan en cuenta en el chat. ¿Me lo repites, por favor? ¿Perdón? No escuché cuál es la acción. Ya, lo que dice ahí. Bueno, no, va a preguntar Wilmer. Wilmer la escribió, pero es mejor es que escuchemos la pregunta de forma directa. Gracias, maestro. Maestro Jorge, yo soy docente de música de los jóvenes infractores del Centro de Formación Juvenil Valle del Lili. Actualmente estoy haciendo mi maestría y en la investigación busco cómo poder realizar una propuesta pedagógica musical para estos jóvenes y me he encontrado muchísimo con Freire, resueno mucho con él, por eso llegué a esta sesión. Y mi pregunta directamente es porque usted ahora mencionaba algo muy importante y es sobre... Ajá. Sí. Sigue. Usted mencionaba ahora, maestro, algo importante y es esa mirada que Freire le daba a la cultura, dándole trascendencia a eso. Quisiera saber si de pronto hay más información sobre eso o sobre el qué pensaba referente a eso, si usted sabe dónde pudiera encontrar más material sobre eso. Ya. La visión de Freire sobre el tema cultural no
no está explicitada como tal en términos de un desarrollo pues abierto en algún tema, en algún momento. Es a lo largo de todo el proceso que él ve en la educación como un factor cultural. Eso es un primer asunto. Un segundo asunto de la sensibilidad cultural de Freire en el proyecto es que entiende que el sujeto que llega al acto educativo no llega vacío, sino que llega con un contenido histórico, con un contenido personal, con un contenido cultural propiamente. Entonces, allí, en Pedagogía del Oprimido, lo referencia cuando dice los activistas, militantes del partido, cuando llegan a las zonas, necesitan, y comienza a desarrollarles toda la propuesta que necesitan. Es la conversación, el tomar en cuenta la realidad que está allí. Ese es como un segundo elemento de la cultura que a mí me parece que está en Freire, tanto en Pedagogía del Oprimido como a lo largo de todo su proceso. Y hay otro elemento que es que al final lo hace en Pedagogía de Autonomía, si quieres, ahí te va a dar muy buena pinta de esa conversación, es porque ahí ya él reflexiona el tema de la educación o de la formación de la cultura en términos, como dije yo ahora, no históricos, sino evolutivos, que eso ya es algo muy diferente, porque el Freire de Pedagogía del Oprimido está viendo la educación como historia, es histórica, y históricamente nos puede liberar, históricamente nos puede debatir, pero el Paulo Freire de Pedagogía de Autonomía es pedagogía, es cultura evolutiva, o sea que él está en un marco de tiempo de 2.500.000 años por lo menos, 7 millones o algo más de homínidos, 150.000 de formación del humano, o sea, él dice ahí, en ese estar allí, por ejemplo, le da mucho valor a las manos también, como varios antropólogos lo hacen, pero es esa acción continuada sobre el mundo y colectivamente la que produce el lenguaje, la que produce. Si se quiere complementar eso, yo creo que sería mejor moverse un poquito de Freire y mirar, por ejemplo, a un Clifford Geertz, que te permite ver que la cultura nos hizo más que nosotros a la cultura. Y con esa frase ya es muy complicado, porque nosotros estamos hablando de un hecho que nos sobrepone y que en ese sobreponernos necesitamos transformarnos. Entonces ahí es fuerte, o sea, es muy fuerte, porque no es un humano, o sea, lo que va a concluir, y Freire lo va a reconocer así, no es un humano que salió y se hizo humano, sino que a la vez, y a la vez, y a la vez, y a la vez las colectividades y los individuos, a la vez, surgió de ese drama o de ese proceso lo humano. Eso es Freire en Pedagogía de la Autonomía, por ejemplo, si lo quieres encontrar más específico, más puntual en ese tópico. Bien, gracias. Pedro Ignacio Cornejo acaba de plantear una pregunta. Si puedes leerla. A ver. Pedro Ignacio, ¿la puedes plantear, por favor? Pedro, así. Bueno, si la alcanzas a leer tú. Ya lo estoy leyendo, sí. El otro freireano, el último Freire, puede entenderse como el hombre o ético de la cultura occidental o como el otro, el lacaniano, es decir, el del lenguaje, como base del despliegue dialógico. Freire desde muy temprano es así. Cuando uno va a ver, por ejemplo, Pedagogía de la Autonomía, por ejemplo, hay una reflexión por debajito del lenguaje. Él juega con los docentes con el lenguaje y comienza a abrir la palabra y comienza a analizar la palabra y la necesidad de la palabra. Acuérdense que el diálogo de Freire es diálogo, es lenguaje, es la filosofía del lenguaje en todo su esplendor. Entonces, ahí no hay un cambio en ese sentido. Y no tanto, en ese último Freire yo no lo veo tanto como en una situación ética occidental, sino que lo veo más en una visión evolutiva humana. Yo creo que el último Freire es mucho más abierto, mucho, incluso más allá de la liberación. Es la Constitución. Ahora, la Constitución lleva a la liberación, que eso ya no lo va a negar nunca, siempre lo va a mantener. Pero en el último Freire hay un mayor énfasis en esa visión histórico evolutiva, insisto, en esa diferencia entre pedagogía del oprimido, que es histórica y es política, esa cultura, a esa visión de formación del ser humano
en una perspectiva muchísimo más evolutiva que histórica. Entonces, me parece que hay un cierto salto ahí en él, ¿no? Hay un cierto movimiento, podría yo intuir de tu pregunta y contestarlo en ese sentido. ¿No se te oye? Javier, ¿no se te oye? Micrófono. Que mientras se escucha otra voz, yo quisiera plantear dos aspectos que tienen que ver con cómo se lee a un autor. La primera cuestión es, tú lo has planteado de cierta forma, puede verse el autor, sus autores, es decir, sus fuentes, las fuentes de su pensamiento que él elabora o reelabora, toma, retoma o se distancia. Y en tercer lugar, los autores que toman al autor. Es decir, sus efectos en la comunidad académica, si hay freireanos y antifreireanos. Esa es la primera cuestión, porque puede servir de perspectiva para leer un autor, en sus fuentes, en su obra y en su influencia. Y en segundo lugar, todo autor tiene en el recorrido vital, en su biografía académica, intelectual, momentos. En algunos son momentos con giros fundamentales y a veces radicales. Puede leerse Paulo Freire en varios momentos. En su larga vida puede considerarse que tuvo momentos con énfasis, giros en sus propuestas, más ideológico que pedagogo, o más pedagogo que ideológico. Ese es el planteamiento que quería hacer. Sí, hay un aspecto que tiene que ver con las fuentes, que voy a ampliar más ahora en adelante después de esta conversación, porque aparecen unas fuentes muy importantes en esa conversación, como son Jasper, ¿sí? Como son Baute. Hay tres autores allí muy ligados a él, y pues lo ampliaré en ese sentido. Y los autores que comentan, pues seguiré indagando, van a aparecer centrados en eso que estamos hablando. Creo que esos tres aspectos que me mencionas, hay que irlos profundizando un poco más con este primer boceto. Gracias. Sí. Lucerito plantea que si hay un joven Freire y el joven y el Freire mayor, como se habló, por ejemplo, de un joven Marx, que es un claro delineamiento sobre sus obras posteriores, ¿no? Incluso en otros autores también hay momentos de sus propias vidas que los hacen dar giros. No sé si se pueda percibir eso o si lo que plantea la profesora Lucedit tenga un horizonte de desarrollo. Sí, lo que pasa es que Freire, de todas maneras, cuando estaba en su primera producción, él reivindicaba mucho la cultura popular, el conocimiento popular, la música y todo lo que era propio de la gente. Y después Freire mayor ya se dio cuenta que no se podía negar la posibilidad de que en realidad fuera un diálogo de saberes y de culturas y que la gente tuviera acceso a esa otra cultura europea y no negarse a eso que ahora en algunas perspectivas se habla de etnocentrismo, eurocentrismo. Entonces eso de allá no lo miremos, pero frente a eso hay otras miradas, otras corrientes que dicen, no, si no se trata de negarse a lo otro, sino de reivindicar también los saberes ancestrales que son también tan importantes como lo otro y darle esa visibilidad y entrar en diálogo con esos otros saberes. Entonces yo creo que Freire hizo ese giro que me parece muy importante porque es la sensibilidad hacia esas otras producciones culturales sin negar las propias y al mismo tiempo, digamos, enriquecerse con todos esos matices, con toda esa variedad. Es un poco como si tú has percibido como esa percepción que no sé si es un momento o que lo desarrolló realmente en su producción última. Ya, antes de contestarte, no se les olvide, por favor, llenar el formulario de asistencia. Aquí voy a
Creo que voy a poder repetir aquí, sí. En el chat está puesto para que por favor lo llenen quienes están interesados en el certificado y nosotros también en tener un contacto. A ver, claramente el primer Freire, incluso en extensión y comunicación, es un modernista. O sea, el primer Freire del ser más es moderno. Él incluso le critica a los campesinos que recen la vaca. ¿Qué rezar la vaca? Ni qué rezar la vaca, llévela al veterinario. Ese cuento de que usted quede rezando la vaca, eso no le da. Eso es el Freire, extensión o comunicación, incluso en pedagogía del oprimido, porque él está muy influenciado por esa visión occidental del ser humano. Jasper, Fromm, Malinowski tal vez, no sé si lo leyó, pero Marx mismo. O sea, él está en ese mundo de ese humano que está allí, ¿sí? El Freire de pedagogía de autonomía mantiene la modernidad, mantiene esa visión moderna de la diferencia entre ser humano y animal, y mantiene el animal en una condición más baja, que no, o sea, no tiene el mismo nivel que tiene el humano, eso siempre lo plantea, pero hay un matiz en ese otro tema de la diferencia y de la posibilidad que tiene cada uno de expresar su espiritualidad de diferentes formas. El último Freire, los últimos Freires, por ejemplo, de autonomía, que yo estoy ubicándolo ahí, que después la indignación, como la indignación fue un texto que él preparó y que mirándolo, pues lo tematiza también de alguna manera. En pedagogía de autonomía, esa visión de modernidad del ser más la convierte, la hace más explícita, porque en Erich Fromm está desde el principio muy explícita en que no se trata de ser más, sino que se trata de una posibilidad del ser humano de ser completo, de ser, que su potencia, o sea, que si usted tiene una potencia, la realice al máximo. Esa en autonomía ya está claro, pero en el primer Paulo Freire no. Ahora, yo no sé si hablar del Freire joven o viejo, porque ya Freire en los 40, en el año 1970, cuando él está andando hacia Guinea-Bissau, él ya es mayorcito, ¿sí? Él ya está grandecito, ya está su cuarentón o más, pero él ya viene de un esfuerzo muy importante intelectual en el que produce, la filosofía de él está, yo me atrevo a decirlo, en educación como práctica para la libertad. Ya de ahí para allá, él va a desarrollar otros tópicos y buscaré ahora, después de esta conversación, me meteré más a fondo en esa visión de educación como práctica para la libertad para mirar lo que me decía ahora Javier, que es los autores o las fuentes que le permiten al autor hacer enunciados o que uno lo puede referenciar. Eso también se ha hecho, no tanto en lo humano, ¿no, Javier? Porque en lo humano quedan en Jaspers, quedan en Bauer y hay como 3 autores que ya en los fundamentos filosóficos de Paulo Freire están y que ya los estaré citando. Yo no podría hacer diferencia entre el mayor y el menor, podría hacer una diferencia entre el que dialoga con un pueblo y el que dialoga con los profesores. Es decir, el que viene de un diálogo grande, general, de toda la sociedad, como en un gran, porque tenía voz, es decir, fue reconocido por la UNESCO, él es una personalidad que tenía una voz en el mundo, y fue y se centró en la atención en el educador, en el docente, incluso, ni siquiera en la educación, en el docente. Ya no es el pedagogía del oprimido o las condiciones de que usted tiene que liberarse, sino es la pedagogía del docente que le dice, usted tiene que reconocer al otro en ese proceso. Yo creo que esa diferencia es muy clara en esos 2 Freires, ¿sí? Haciendo extremos. Entonces, sí, gracias, Lucely, por participar. Bien. Voy a tocar algo de la YouTube, que es que para tener en cuenta allí. Fabián Andrés Aragón nos dice, en la conversación, dice que en el libro El Grito Manso se percibe un Freire con mayor sensibilidad frente a la concepción del hombre y deconstruye elementos abordados en pedagogía del oprimido. Es muy interesante ese trabajo, lo consultaré, muchas gracias, porque este estaba circunscrito a esas pedagogías, pero si hay una referencia directa, con mucho gusto. Bien. Jesús siempre nos llama la atención sobre antecedentes, Jesús Carabalí, y nos dice que la primera Carta de Derechos Humanos nació en Malí, la Carta de Manden o Manden Careján, que fue promulgada en el siglo XIII por el monarca, y nos da la referencia, digámoslo, de lo que también me llamaba Javier, que es un experto en el campo, en el que los derechos humanos de Francia son un referente público que influencia los pensamientos y las gentes, pero que hay declaraciones anteriores con mucha fuerza
en ese sentido. Por acá no hay nada más, los demás están agradeciendo, están agradeciendo y siguen agradeciendo. Antes de finalizar, le damos la palabra a Julián González como última intervención para ir cerrando ya esta segunda sesión del seminario. Julián. Es muy sencillo, Jorge. Es una pregunta más bien. Quería preguntarte si has usado el diccionario Paulo Freire de 2015, que tiene un conjunto de referencias y un poco una suerte de sistematización de los tópicos y los temas claves de Freire. A veces, en un autor tan prolífico como Freire, el que haya algunos autores que compendian, sistematizan algunas de sus ideas pueden ser útiles. Y entonces te quería preguntar si habías usado y has tenido como referencia el diccionario de Paulo Freire de 2015. Sí, ahora, gracias, Julián. El ejercicio que invité a los estudiantes fue a leer a Paulo Freire. O sea, no leer los comentarios sobre él, lo que dijeron sobre él, sino a leer a Paulo Freire, o sea, directamente en lo que él está. Y sí, tuve referencia al diccionario, no lo comento, pues porque hace parte como de otro diálogo con otro mundo que se está abriendo y que se abre, pues, en esa dialogicidad. Pero sí, Julián, lo tengo de referencia y creo que a partir de esto que está aquí, pues, más o menos planteado, me servirá muchísimo para ampliar algunos aspectos que están aquí tocados. Bien, bien. Gracias. Agradecemos mucho. Aquí hubo 80 personas, no sé cuántas por YouTube. Es 35. Bien, 115 personas, es una excelente concurrencia. Agradecemos a todos sus aportes, su disponibilidad, su paciencia. Esperamos que nos sigan acompañando en las siguientes sesiones de este seminario que, recordamos, va prácticamente todo el año hasta el mes de noviembre, y que se propone, pues, con el pretexto de la denominación genérica de Paulo Freire, hacer reflexiones en el campo de las ciencias sociales, algunas de ellas especificadas sobre la educación popular, otras más interdisciplinarias. Muchas gracias, profesor Jorge, y muchas gracias a todos y a todas las asistentes. Nos veremos en la próxima sesión. Mayo 6, jueves, mayo 6, estaremos con Johnny Velasco en la conversación sobre práctica profesional, un enfoque reflexivo. Entonces los esperamos el 6 de mayo en esa conferencia. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias al soporte técnico del instituto también y a todos los que estuvieron por aquí. No se les olvide llenar la asistencia, por favor. Ahí está, otra vez la pongo. Bueno, Javier, vamos por el interno.